¿Cuál es el papel de Polonia actualmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en qué puede derivar todo esto? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room. Como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a la segunda parte porque hemos empezado ya con una primera parte hablando de Polonia y toda la historia que hay detrás de todo esto. Y para ello voy a presentar al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado como siempre, Javier, de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, en el programa anterior en el que hablamos sobre Polonia, hicimos como un recorrido histórico, ¿no? Del papel de Polonia a lo largo de los siglos, se podría decir, ¿no? Y en este momento, o en la edición de hoy, bucearemos un poco también sobre la historia, pero vamos a traer un poco la cuestión al presente, ¿no? Y para ello quiero empezar compartiendo precisamente una publicación del medio Foreign Policy, ¿no? Y ya desde el titular nos dice: es hora de recuperar la Unión Polaco-Lituana, una construcción política creada hace casi 700 años, ofrece soluciones para la Europa de hoy. Entonces, el texto comienza diciendo: en 1836, el último gobernante pagano de Lituania, Jogaila, se casó con la reina niña de Polonia, Jadwiga, entonces en su adolescencia. El matrimonio creó una unión política entre Polonia y el Gran Ducado de Lituania que abarcaba gran parte de las actuales Bielorrusia y Ucrania. Al hacerlo, resolvió un problema doble. Uno, ayudó a traer los vastos territorios de Europa del Este, incluidas las tierras de la antigua Kiván Rus, al redil de la cristiandad occidental. Dos, el sindicato abordó la preocupación de seguridad inmediata que enfrentan tanto polacos como lituanos, la amenaza de los caballeros teutónicos. La Commonwealth polaco-lituana se convertiría en uno de los países más grandes de Europa y en un fascinante laboratorio de gobierno político estudiado con cierto detalle por los padres fundadores de los Estados Unidos, particularmente en los Federalist Papers. Después del final de la dinastía Jagellónica, se transformó en una monarquía electoral y similar a las ciudades-estado de Italia, pero que operaba en una escala mucho mayor. La legislatura de la Commonwealth y las dietas locales siguieron el principio de unanimidad no muy diferente de lo que hace el Consejo Europeo en muchos temas en la actualidad. La atmósfera de tolerancia religiosa y libertad de la Commonwealth, que disfrutaba su nobleza, proporcionó un marcado contrapunto a las monarquías absolutistas de Europa Occidental, por no hablar de la trágica historia que siguió a la desaparición de la Commonwealth en el año 1975. Y aquí viene el asunto, Cristian. Se plantea, ¿no?, esta editorial del Foreign Policy: ¿qué pasaría si una solución política similar estuviera disponible para los problemas que enfrentan Ucrania y Polonia hoy? Y empezamos con un viaje al pasado que nos trae al presente con esta cuestión, Cristian. Sí, sin duda, Javier, Polonia, el gobierno polaco actual, no esconde sus intenciones expansionistas, como fue en la época justamente de la mancomunidad polaco-lituana. Y este experimento expansionista, esta vocación imperialista, de la cual en el programa anterior ya hablábamos, no hizo más que derramar desgracia entre los pueblos a los cuales fue incorporando, que fue anexando. Cuando digo pueblos me refiero a grupos étnicos, por supuesto, y esto que se pregunta Foreign Policy, la respuesta de lo que sucedería si este experimento nuevamente es realizado, basta con mirar al pasado, lo que sucedió.
Ya lo mencionamos cuando fue esta intervención polaca en Rusia, aprovechando el periodo tumultuoso para tratar de dominar y de conquistar el Zarato ruso. Y recordamos que uno de los intentos de polonización que quisieron hacer sobre el pueblo ruso fue incluso la de imponerles la religión católica romana a este pueblo eslavo, al pueblo ruso que es fervientemente cristiano ortodoxo. Esto muchos consideramos que es la gota que rebalsó el vaso y lo que hizo que todo el pueblo se uniese tras el liderazgo de Mini y Pajarski para expulsar a estos invasores polacos, lituanos del territorio ruso. Este modo de actuar también se replicó y fue lo que generó también la rebelión de los cosacos allá por 1654, los cosacos de Ucrania, de esa parte de Ucrania occidental que estaba dominada por la mancomunidad polaco-lituana, y esa rebelión justamente explota porque por las arbitrariedades que cometía los polacos contra la población ucraniana y otros grupos étnicos. O sea, cuando hablamos de arbitrariedades, quitarle las tierras que tenían mejores condiciones para la labranza, todo tipo de arbitrariedades contra la población local. Bueno, en ese momento se da este tratado que no recuerdo el nombre en este momento, mediante el cual los cosacos de Ucrania piden la protección del zar ruso, de Alejo I, Ramanov, y otro experimento de este tipo, y mucho más reciente, es lo que sucedió, que también lo veíamos en el programa pasado, cuando Polonia ocupa, invade las partes occidentales de Bielorrusia, de Ucrania, parte de Lituania, después de la creación de la Segunda República Polaca. Como ya vimos, violaron lo que se había establecido, la línea Curzon, que era lo que tenía que ser la frontera oriental de Polonia, y aprovechándose de la guerra civil rusa, invaden estos territorios. ¿Y qué sucede hasta el año 1939, cuando la Unión Soviética logra recuperar estos territorios ocupados por Polonia? Lo que sucede en ese periodo de 1919-1920 hasta 1939, se repite nuevamente esta arbitrariedad de los colonos polacos, arrebatando las mejores tierras a los campesinos ucranianos y otros grupos étnicos de esas regiones, lo cual desgraciadamente, a mi modo de ver, eso también lo trato ampliamente en mi libro, genera, yo creo, el germen de ese nacionalismo violento ucraniano que después, justamente aprovechando la Segunda Guerra Mundial, hace masacres atroces contra población polaca, contra población judía, pero un poco el germen de esa maldad del nacionalismo ucraniano, creo que fue ese nacionalismo polaco que también hizo numerosos pogromos contra población judía, también muchos actos de salvajismo y de barbarie contra población ucraniana, el intento de polonizar a estos pueblos, de prohibir sus lenguas maternas, sus prácticas religiosas. Entonces yo creo que ese nuevo experimento que se quiere hacer hoy en día no va a llevar a otra cosa que a lo que ya generó en el pasado, que fue desgracia, muerte y destrucción y mucho odio. Hay más publicaciones, ¿no?, que nos depositan en el presente, y por más, Cristian, que esta publicación que voy a presentar ahora, que se trata de la visita que hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Polonia, ¿no?, también abre una puerta que es la puerta que Polonia espera que se le abra, ¿no? Este periódico aquí informa, dice, antes de la entrega final de Kresny Wzdonia a Polonia, Duda le dio a Zelensky una última oportunidad. Se acerca una tormenta sangrienta, dice el titular, ¿no? Este periódico dice, la visita oficial de Volodymyr Zelensky a Varsovia ha suscitado muchas especulaciones y conjeturas sobre la naturaleza de esta visita. ¿Qué temas vino a plantear el presidente ucraniano? ¿Qué documentos se firmaron durante la visita entre Ucrania y Polonia? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar esta visita a la situación general de la región
y cómo acabará con el conflicto armado más allá de nuestra frontera oriental. Todas estas preguntas han aparecido repetidamente en todos los medios globales. Y aquí viene la cuestión interesante, ¿no? Dice, mucha retórica se habló desde la tribuna sobre la amistad y el desdibujamiento de las fronteras entre nuestras naciones. Zelensky tocó este tema en su discurso y dijo que en el futuro no habrá fronteras entre Ucrania y Polonia, ni políticas, ni económicas, ni históricas. Esta es una cuestión muy delicada, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de la propia Ucrania, pero también en todo lo que representa todo esto, ¿no? Por ahí, por las redes, se ha dejado caer tipo un comentario del tipo, esto se incorpora a Polonia, están buscando que si, por ejemplo, ¿no? Rusia hace un ataque a esos territorios, ya entonces se activa el artículo 5 y demás, ¿no? Pero este paso es un paso que está buscando Polonia, Cristian, y que parece que Zelensky le abre la puerta a eso. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿A dónde nos puede llevar todo esto? Yo creo que uno a veces, uno que ha estudiado y que le apasiona la historia, no puedo dejar de pensar que es un verdadero delirio lo que nos ponen sobre la mesa estas personas. Hablar de esto de que no van a haber fronteras y una especie de unión, de hermandad y armonía entre Ucrania y Polonia, choca de frente con la realidad, con lo que es el pasado reciente, con lo que es el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando individuos tenebrosos, criminales de guerra como Stepan Bandera, como Yuhevich, estos colaboracionistas nazis, hicieron matanzas atroces de cientos, diría, sí, cientos de miles de polacos en el occidente ucraniano, a la masacre de Volhynia, y de tal grado el salvajismo que se desató, porque estos nacionalistas ucranianos lo que querían, lo que buscaban, lo que esperaban era hacer estas atrocidades que implicaban incluso el desollar vivas a sus víctimas, matarlos a golpes, cosas realmente atroces que hizo el ejército insurgente ucraniano, y lo que esperaban era la reacción, o sea, que se generalizase una guerra descontrolada, interétnica, del otro lado de la frontera polaca contra los ucranianos que estaban en territorio polaco. Esto también ocurrió, por supuesto, a manos de la Armia Krajowa, ese ejército insurgente polaco, en menor medida, hay que decirlo, mucho menor medida, pero también hicieron atrocidades inenarrables. Y fue de tal magnitud que cuando termina la guerra, el gobierno de la República Popular de Polonia y el gobierno del Kremlin se ponen de acuerdo para hacer un traslado de población masivo, o sea, todos los ucranianos étnicos que estaban en Polonia se trasladan a Ucrania y todos los polacos étnicos que estaban en Ucrania se trasladan a Polonia, porque era prácticamente imposible el olvido ante lo que había ocurrido. Entonces yo no entiendo, basándose en qué lógica, simplemente yo creo que se basan en estas ambiciones expansionistas de las que hablamos al comienzo, pretenden esta unión naif entre Polonia y Ucrania, cuando, a pesar de que los polacos están respaldando abiertamente y descaradamente un régimen neonazi, como es el régimen de Volodymyr Zelensky, al mismo tiempo son frecuentes las quejas que manifiestan cuando se glorifica Stepan Bandera, porque los polacos tampoco olvidan las atrocidades que hicieron contra sus ciudadanos étnicos. Así que en este sentido, nuevamente, es de una irrealidad plantear estas situaciones si no fuera justamente por el afán expansionista que tiene Polonia. Y esto que vos bien marcabas también, que puede ser un atajo para, incluyendo estos territorios ucranianos bajo soberanía polaca, apelar a este artículo 5. También yo creo que los polacos, los mandatarios, las élites gobernantes polacas, ya lo hemos dicho,
siempre tienen ese gran defecto que es creer que son más de lo que son, más poderosos de lo que son. Y hace poco tiempo también escuchamos unas declaraciones en las cuales el primer ministro Matías Morawiecki decía que ellos no temían a un ataque ruso o algo por el estilo, no recuerdo textual, a lo cual Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo algo que es para cualquiera de nosotros muy claro y sabido, que en caso de un enfrentamiento con Polonia, sin duda Polonia va a desaparecer del mapa. O sea, si creen Polonia o cualquier otro país europeo que Rusia va a tener las contemplaciones que ha venido teniendo con Ucrania debido a que la población civil es víctima de esta situación también de un gobierno que ha usurpado el poder prácticamente, porque de hecho Zelensky mintió descaradamente en su campaña y dijo y garantizó que iba a buscar la paz en el terreno diplomático y por eso ganó abrumadoramente. Y debido a que son pueblos hermanos como el pueblo ruso, ha tenido una mano de seda, diría yo, que no va a ser lo mismo el proceder con especialmente Polonia y estos países que históricamente se han manifestado de la forma menos amistosa y diría más de forma abiertamente enemiga de Rusia como ha sido Polonia. Ahora justo que mencionas, Cristian, históricamente esa palabra, ¿no? En la edición anterior, ¿no? En la primera edición en la que hablábamos sobre el tema de Polonia, tú tocaste el tema de la victimización, ¿no? Que ha estado ejerciendo Polonia durante o a lo largo de su historia. ¿Tienes alguna cita por allí para mencionarnos y que tenga que ver un poco con todo lo que ha sido, digamos, el accionar de Polonia y la imagen que quiere dar a lo largo del tiempo? Sí, porque nuevamente, hoy en Europa, y no solo hoy, sino que viene de varios años atrás, hay una posición muy fogoneada por Polonia y por los países bálticos especialmente, y secundada por el resto, que es esa de hacer estas manifestaciones, estas declaraciones del Parlamento Europeo, en los cuales buscan equiparar en responsabilidad a la Unión Soviética y a la Alemania nazi en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Lo cual a todas luces es una ofensa y una falta de respeto a los veteranos, a los héroes y a las víctimas de esta confrontación, no solo de lo que fueron los pueblos de la Unión Soviética, sino de todas las víctimas del nazismo. Entonces, uno de los argumentos que se utilizan para tratar de equiparar a estos dos estados es el pacto que también mencionamos, Molotov-Ribbentrop, y dicen que, bueno, en el 39 la Unión Soviética y la Alemania nazi invaden al unísono el país polaco, cosa que ya vimos, yo en la edición pasada leí el telegrama textual que le manda el canciller Molotov al embajador polaco en Moscú el 17 de septiembre de 1939, anunciándole que la Unión Soviética iba a ir en auxilio de las poblaciones justamente de Bielorrusia, Ucrania Occidental, Bielorrusia Occidental y de Lituania para protegerlos de justamente la indefensión en la que se encontraban, ya que el Estado polaco acababa de desaparecer, ya que el mismo día 17 de septiembre todas las autoridades y enormes cantidades de tropas militares habían simplemente huido a Rumania y habían dejado al país totalmente sin Estado. Había desaparecido el Estado polaco, había quedado totalmente acéfalo, algunas tropas resistiendo aún en Varsovia. Lo que sí no olvidaron los mandatarios polacos fue llevarse todas las reservas en oro, todas las toneladas de oro que tenía, ya se las habían llevado a Rumania. O sea que, de hecho, el abandonar al país a su suerte ya estaba decidido bastante antes del 17 de septiembre y recordemos que el 1 de septiembre se inició la invasión alemana, o sea que evidentemente al carecer del auxilio de aquellos que habían prometido protección a Polonia, que eran Francia y el Reino Unido, bueno, lo más fácil para los polacos fue huir a Rumania. Y en este sentido, sí, tengo unas citas que quiero compartir con vos, Javier,
Esto es lo que dijo Edward Smigli, comandante en jefe del ejército polaco, el 17 de septiembre de 1939. El comunicado dice: los soviéticos han entrado. Ordeno un repliegue general hacia Rumania y Hungría por la ruta más corta. No luchéis contra los bolcheviques, a no ser que os asalten o traten de desarmar vuestras unidades. Las tareas defensivas de Varsovia y otras ciudades que debían defenderse de los alemanes quedan sin cambios. Las ciudades amenazadas por los bolcheviques deberían negociar la cuestión de retirar la guarnición hacia Hungría y Rumania. De esto se desprende, Javier, como vos bien seguramente podés ver, que no hay una, si bien obviamente toda la cúpula gobernante polaca hacía gala de la de esa posición antisoviética y antirrusa de la que hemos hablado, en ese comunicado oficial del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas polacas no se manifiesta para nada una orden de resistir una supuesta invasión soviética, sino más bien todo lo contrario. Y sí se mantiene la orden de seguir en confrontación militar con los alemanes en Varsovia y en las ciudades que seguían defendiéndose. Y en este sentido, también quiero compartirte unas declaraciones del que fue primer ministro británico David Lloyd George, un diplomático también muy renombrado, que fue parte de los grupos negociadores en el tratado, en la Conferencia de Paz de París, que llegó al Tratado de Versalles, que le tocó lidiar con el delegado polaco Roman Dmowski, que era este antisemita recalcitrante que nombrábamos, que quería quería restaurar la mancomunidad polaco-lituana, y sobre el ingreso de la Unión Soviética a Polonia, David Lloyd George dice: los ejércitos rusos habían ocupado territorios que no eran polacos y que fueron conquistados por la fuerza por Polonia después de la Primera Guerra Mundial. Y agregó que sería un acto de locura poner el avance ruso en la misma categoría que el avance alemán. Es muy concreto lo que dice al respecto David Lloyd George. Ahora vamos a agregar también declaraciones de Winston Churchill. Todos recordamos quién fue este célebre político británico y también ex primer ministro. Él dijo sobre este tema también: Rusia persigue una fría política de sus propios intereses. Para proteger a Rusia de la amenaza nazi, era claramente necesario que los ejércitos rusos se pararan, en esta línea de la nueva frontera occidental. O sea, acá Churchill está reconociendo que la Alemania nazi era, de hecho, una amenaza para la Unión Soviética y lo seguía siendo, a pesar del pacto Molotov-Ribbentrop, y que era una jugada estratégica defensiva lo que estaba haciendo la Unión Soviética. Y el último textual que voy a compartirte es de otro político del Reino Unido, Edward Wood, vizconde de Halifax, que era secretario de Estado para Relaciones Exteriores del gobierno del Reino Unido, y dijo: cabe recordar que las acciones del gobierno soviético consistieron en desplazar la frontera esencialmente a la línea recomendada en la Conferencia de Versalles por Lord Curzon. Solo cito hechos históricos y creo que son indiscutibles, concluyó el vizconde de Halifax. Y el último hecho concreto es que, de hecho, debido al tratado que tenían de asistencia mutua, Polonia con Francia y con el Reino Unido, debido a este tratado es que se ven obligados estos dos países, el Reino Unido y Francia, a declararle la guerra a Alemania una vez invadida por las tropas nazis. Igualmente esto no fue inmediato, fue un par de días después la declaración de guerra. Pero si el 17 de septiembre el ingreso de la Unión Soviética al territorio polaco hubiese sido una invasión, hubiese sido considerado una invasión del mismo modo que lo había sido la Alemania nazi, esto hubiese requerido ni más ni menos que la declaración de guerra de Londres y de París contra el Kremlin, cosa que no sucedió. Estos son hechos históricos imposibles de discutir y justamente es lo que es bueno, creo yo, traerlo al presente
ante esta embestida que hacen estos gobiernos europeos de tratar de equiparar a el país, a la Unión Soviética, al Estado que, ofrendando 27 millones de vidas, libró a la humanidad del nazismo, o por lo menos de esa fuerza, de ese Estado nazi, que ahora desgraciadamente vemos a sus descendientes querer renacer en estas prácticas nefastas. Cristian, seguramente el tema Polonia vinculado a Ucrania dará mucho de qué hablar, ¿no? De aquí a los próximos meses y tal vez incluso los próximos años. Pero bueno, de momento las cosas están así y tal vez tengamos más sorpresas de aquí a poco tiempo, ¿no? De acuerdo a cómo se vaya desarrollando la cuestión. Así que probablemente en un futuro volvamos a tocar este tema, ¿no? Como no, Javier, sí, yo creo que esto es una historia en desarrollo, es una historia que va a definir el futuro, por lo menos yo creo que va a definir por lo menos los próximos 100 o 200 años de lo que es la organización del mundo, y evidentemente es tan trascendente que todavía, bueno, nos tocará ver cómo se define esto, y sin duda van a haber más noticias. Muchas gracias, Cristian, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. Gracias a vos, Javier, por la invitación, como siempre. Un abrazo.